que esto lo ha escrito alguien que come 5 piezas de fruta al día. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo averiguar la fuente de todos los datos que me llegan porque me resulta imposible, ¿no? ¿Cuántos WhatsApp recibís vosotros? En nuestro caso particular, que trabajamos con Twitter, fijaros, estamos hablando de 9.000 tweets por segundo. Es decir, yo necesito de alguna manera automatizar esta detección. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues para ello voy a recurrir al ejemplo del virus, ¿vale? Si este es el crecimiento típico de un virus, exponencial, lo que pasa es que estamos en esta parte de la curva, donde el máximo es el máximo de la población a la que puede afectar, y lo que quiero es, sobre todo, mitigar, no mitigar, sino prevenir, es decir, detectar que esa información que es susceptible de expandirse, quiero pillarla y cortarla a tiempo, ¿vale? No vamos a hablar de cuando ya se ha viralizado, sino de cortarla a tiempo. Entonces, para ello vamos a utilizar un simple análisis de regresión. La regresión lineal es uno de los métodos más estudiados en estadística. Básicamente lo que tenemos es, aquí siendo muy sencillo, en estadística tenemos una variable que a lo largo del tiempo crece de forma lineal, en este caso son los casos, el número de contagios. Sin embargo, los contagios, los virus, la información, no crecen de esa manera, crecen de una forma exponencial. Fijaros que aquí la B va sumando y aquí la B va multiplicando y con un exponente del tiempo. Las herramientas estadísticas para estudiar este fenómeno, lo que se suele hacer es aplicamos el logaritmo sobre el número de los casos, es decir, aplicamos el logaritmo sobre el número de retweets, sobre el número de visualizaciones que tiene un vídeo, sobre el número de lectores que tiene tu noticia, ¿vale? Y sobre eso sí que podemos aplicar regresión lineal. Fijaros lo que ocurre cuando aplicamos el logaritmo. Supongamos que esta es nuestra noticia, ¿vale? O nuestro vídeo que pensamos que se va a hacer viral. Entonces, ese vídeo ha tenido una visualización 100, 1.000, 10.000, 100.000. Y fijaros, nosotros empezamos a detectar la viralización, es visible, a partir de la etapa número 4. Sin embargo, si aplicamos el logaritmo y aplicamos regresión lineal, no lo estamos detectando en el 4, sino que somos capaces de detectarlo en la etapa número 2. ¿Vale? Ya somos capaces a partir de ahí de detectar crecimiento exponencial. Es decir, somos capaces de pillar esa noticia mucho antes. Voy a hacer un ejemplo con los datos del ministerio, ¿vale? Para que lo veáis que esto funciona bastante bien. Me voy a conectar, esta es la única vez que me va a salir de la presentación. Me voy a conectar a los datos del Gobierno de España. Aquí tenemos una página web donde tenemos registrados varios datos. Me voy a descargar los del virus. Y aquí el Ministerio de Sanidad publica la evolución de la enfermedad por el coronavirus. ¿Vale? Me voy a descargar estos datos. Insisto, es el Ministerio de Sanidad el que los publica. Me los voy a descargar en formato CSV, que es lo mismo que un Excel. Aquí, mientras que lo sacas, Pablo, llega una pregunta de cómo se puede entregar información veraz si el gobierno no entrega cifras precisas, ¿no? Bueno, tú estás accediendo ahora mismo a una base de datos del gobierno, ¿no? Es una buena pregunta. Yo voy a suponer que los datos del ministerio son veraces, ¿vale? De hecho, fijaros, hospitalizados, UCI fallecidos, recuperados, esto no lo vamos a necesitar. Nos vamos a quedar simplemente con las comunidades autónomas, con la fecha y con el número de contagios, ¿vale? Aquí abajo aparece una nota que nos es innecesaria. Entonces, como todo esto ocurrió en Madrid, me voy a centrar solamente en Madrid, ¿vale? Para empezar. Entonces, creo una tabla y filtro. En España el contagio empezó por Madrid. Así que me quedo con los datos de Madrid. Insisto, tenemos los contagios por cada fecha. Vamos a ver cómo fueron los contagios. Y aquí tenemos esa curva exponencial. ¿Vale? Fijaros que aquí ese crecimiento empieza a ser visible a partir del 7-8 de marzo. ¿Podríamos habernos anticipado a esto? Pues fijaros, con esos datos mismos que acabamos de sacar del gobierno, vamos a aplicar el logaritmo, esto que acabamos de decir, logaritmo de los casos. Hemos creado esta nueva variable que simplemente lo que hemos hecho ha sido aplicar el logaritmo a los casos. Vamos a de nuevo hacer el mismo gráfico. Quitamos los casos, nos quedamos solamente con el logaritmo y fijaros. Perdón, aquí. Fijaros cómo es esta curva. ¿Os fijáis?
tenemos un crecimiento exponencial desde el 25 de febrero. Es decir, desde el 25 de febrero tenemos todo esto de casos reportados de crecimiento exponencial. Con lo cual, es desde el 20, si quieres 3 días, 4 días, desde el 28 a 29 de febrero, que ya podemos decir que esto es un virus y que se está expandiendo como un virus. Entonces, voy a utilizar este concepto para seguir mi presentación, ¿vale? Nosotros lo que queremos, insisto, es tratar de pillar el virus a tiempo. Queremos predecir este comportamiento viral aquí, cuando todavía tenemos números muy pequeñitos de nuestros vídeos, de nuestra noticia, ¿vale? Entonces, en este caso, aplicando esto mismo, lo aplicamos en nuestro caso sobre Twitter. Twitter tiene unas cifras gigantescas. Por ejemplo, esto es un solo día para Tesla, donde hemos colectado 220.000 tweets, de los cuales el 90% es generado por humanos, el 10% es generado por bots. Pero fijaros, estas cifras son muy engañosas, este gráfico es muy engañoso, porque si os fijáis, estos crecimientos no son exponenciales. De hecho, fijaros en este puntito azul. Este puntito azul es un retweet que se hizo la 62.684 veces, pero solamente se hizo un retweet durante ese día. Ese tweet no es relevante. Pese a que el número sea muy grande, este tweet no es relevante. ¿Qué tweets son relevantes? Los dos. Este que se ve en amarillo, este que se ve en azul. ¿Por qué? Porque son los que han experimentado un crecimiento exponencial. Esos son los que yo quiero pillar. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar lo que acabamos de mencionar, vamos a aplicar logaritmo sobre el crecimiento y vamos a aplicar regresión lineal una vez en cada tweet por cada hora. Si hacemos eso, hemos filtrado todo ese mar de tweets, ese océano de tweets donde teníamos 220.000, ahora solamente tenemos 150.000 y como estas cifras son muy grandes, lo que vamos a aplicar es de nuevo el logaritmo. Fijaros, aplico el logaritmo, aquí tenemos los tweets que fueron virales ese día. Solamente nos importan 150. Ahí es donde tenemos que poner nuestra atención, ¿vale? Este gráfico es un poco engañoso, está en escala logarítmica. Recordad, lo que hemos hecho con el logaritmo es que el 2 no es la mitad que 4. Aquí fijaos, pone 4, 3, 2. 4 no es el doble que 2. 4 es 100 veces más grande que 2. Es decir, 1 es 10, 2 es 100, 4 es 10.000, ¿vale? No es doble, sino de 100 veces más grande, como se lee este gráfico. Entonces, ya hemos conseguido hallar estas informaciones que pueden ser virales a tiempo. Y hemos necesitado, bueno, esto lo he hecho para una hora, ¿vale? Hemos cogido 6 observaciones durante una hora de todos esos tweets, pero incluso se podría hacer para 30 minutos. Esto lo hemos hecho con Twitter, se puede hacer con YouTube. Si vosotros estáis interesados en seguir la viralidad de los vídeos, por ejemplo, con las visiones. Si tenéis un periódico, ¿cuántas veces se lee esa noticia? Si sois agencias de marketing, estas métricas las podéis tener, por ejemplo, con Google Analytics. Y este análisis, como veis, es muy sencillo de hacer. Esto es extrapolable a otros campos. Por ejemplo, en el tema del fraude, los ataques son también muy rápidos. Es decir, estos fenómenos son muy típicos en la naturaleza. Fijaros, con un análisis muy sencillo, una regresión muy sencilla, hemos pasado de analizar, bueno, hemos analizado todos, pero hemos pasado de 220.000 tweets a solo 150. Ya sé que 150 podemos analizarlos de forma manual, porque al final una máquina a día de hoy no puede decirnos si una información es veraz o no, y ahora os voy a explicar por qué después. Pero por ahora me voy a centrar en el caso de los bots, ¿vale? Porque es nuestra segunda pata. ¿Cómo podemos identificar bots de forma automática? Para esto voy a recurrir a la regresión logística. Antes de ello vamos a explicar qué es un bot, ¿vale? Los bots, algunos de vosotros los conoceréis, supongo, otros no sé si es la primera vez que escucháis este término, pero bot es una máquina que retuitea contenido o que incluso crea contenido nuevo, ¿vale? ¿Para qué? Pues para inyectar un mensaje. Esto se hace con todo, no solamente con redes sociales, también se automatizan publicaciones de noticias, es decir, y no necesariamente tiene que ser algo malo, ¿vale? Aquí, como veis, esto es una granja de bots y normalmente estos bots no necesariamente se crean como algo malo, como algo conspirativo, sino que se crean más bien para tener seguidores. De hecho, en Internet podéis conseguir
en vuestras cuentas de Instagram y demás 5.000 followers por unos $15, para que os hagáis una idea. Ahora mismo las agencias de marketing tienen mucho problema porque a los famosos se les paga por el número de followers y tienen que identificar cuántos de esos followers son reales y cuáles no. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer esto? Bueno, pues vamos a aplicar otro algoritmo que es muy sencillo, otro modelo, es la regresión logística. Este está bastante relacionado con el de regresión lineal. Aquí lo que tenemos básicamente es una formulita, vamos a entendernos, una formulita que me da una probabilidad de si es bot o no. Es decir, 0 si no lo es, 1 si es, ¿vale? Y esta ahí es una probabilidad. ¿Qué es lo que va aquí dentro? Esto es lo que me dice si esto es un bot o no. Pues estos betas son estos. De forma manual se traduciría en una cuenta es propensa a ser bots si, por ejemplo, tiene muchos followers, si no tiene foto o si la foto en la que aparece, que tiene no es una persona, si es una cuenta de creación joven, si tiene muchas menciones, muchos hashtags, muchas URLs, si los nombres, el nombre de la cuenta, por ejemplo, está creado con códigos, con dígitos, eso entendéis que quiere decir que hay una generación automática de cuentas. O las palabras que publican, por ejemplo, palabras como follow me, ¿vale? Entonces, todo esto, yo no voy a mano, yo no voy a ojo y miro todo esto. Lo que hago es, meto todo esto en esta formulita de aquí y ¡pum! Ya me dice si eso es un bot o no 250.000 veces, ¿vale? Y esto me lo hace en cuestión de minutos. Y ya los identifico muy rápido. No tenéis que tener mucho miedo porque ya el propio Twitter toma acción. Es decir, si los bots tienen cuenta de creación muy temprana, es normalmente porque Twitter ya aplica estas metodologías y borra las cuentas. Por ejemplo, este es un bot que tengo en mi dataset, que me meto a ver, digo, a ver si esto realmente es un bot. Y efectivamente lo es una cuenta suspendida. O también un caso de un bot ruso. Supongo que algunos de vosotros estaréis deseando un poco de teoría conspiratoria sobre Rusia. Bueno, pues también hay bots rusos, por supuesto. Rusia, y no sé si hay alguna persona que sospeche de cuál es el segundo país que genera más volumen de bots. Voy a lanzar esa pregunta al aire, no sé qué dirá la gente. Sí, pueden utilizar el chat. A ver, que lo miro. Bueno, un poco de todo, ¿no? Dice la gente. Perdón. Bueno, pues el segundo país es Nigeria. Bueno, vamos a seguir con la presentación. ¿Qué pasa? Los hackers sofistican mucho su actuación y me he dado cuenta de que hay bots que se saltan estas categorizaciones. Por ejemplo, esta es una cuenta bastante sofisticada que he detectado que tiene foto, aunque no es de una persona, pero tiene foto, tiene bastantes followers, pero no tantos como suelen tener los bots. Es verdad que es una cuenta de creación joven, tiene ubicación, tiene cierta información. ¿Cómo sé yo que esto es un bot? Pues lo sé por cómo publica. Fijaros, es imposible que esto haya sido una persona. Una persona no está publicando de esta manera. Esta cuenta es incluso más sofisticada porque sí que tiene la foto de una persona. ¿Y cómo sé yo que esto es un bot? Fijaros, esta es más sofisticada porque es una cuenta más antigua, de 2018, y es una cuenta con menos followers. Es decir, esto, el algoritmo de detección se lo salta, no lo detecta como un bot. ¿Cómo nosotros sabemos que es un bot? Fijaros cómo tuitea. Pam, 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 pam. De forma lineal, ¿vale? De forma lineal. Lo hace de una manera totalmente automatizada. Entonces, siguiendo el rastro de esa cuenta, también podemos identificar los bots. Y, de hecho, lo hemos hecho. Estos bots son cuentas que nosotros hemos detectado como fake, pero que son ciertamente sofisticadas, y esto lo hemos hecho para, por ejemplo, esta marca de cerveza, ¿vale? Esto que veis aquí son cuentas que nosotros consideramos que son falsas y que las hemos identificado por la forma de tuitear. No es normal que una persona tuitee del orden de 100 veces en un día. Eso no es normal. Entonces, los algoritmos tradicionales, eso se le escapa. Entonces, ¿por qué digo que es difícil saber si una fake news lo es y por qué requiere atención humana? Bueno, pues porque ni siquiera las personas somos capaces de saber si algo es real o no. De hecho, la mayoría de las fake news, no penséis que son teorías conspiratorias, no. La mayoría de las fake news realmente es gente desinformada o que malinterpreta información. Os voy a poner un ejemplo que no sé si en España, los que seáis de España lo conoceréis, pero aquí que estamos con el virus, pues se hizo un audio por WhatsApp viral.
que decía, era un médico que decía que tenía buenas noticias porque por segundo día consecutivo se habían registrado menos casos en el hospital. Bueno, pues ese audio se hizo viral, salió otro médico al par de horas diciendo, por favor, no hagáis caso a ese audio, porque esta persona no tiene ni idea de lo que ha leído. Esa persona lo que ha leído es un reporte menor por segundo día consecutivo en el hospital, pero no debido a que haya menos ingresos, sino debido a que los ingresos se han ido trasladando a otros hospitales. ¿Entendéis? Entonces, fijaros, esto ha sido una fake news que no ha sido malintencionada, que no ha sido creada por bots, ha sido simplemente un error humano, como la mayoría. ¿Vale? Entonces, en caso de que eso pase, ya hemos visto técnicas de prevención, pero si ya se nos ha escapado, vamos a ver técnicas de mitigación, ¿vale? Ya se nos ha escapado el virus, tenemos que parar esto. Entonces, ya antes teníamos un problema de gestión, donde teníamos que prevenir, ahora hemos convertido esto en un problema de capacidad. Ahora, y para eso vamos a recurrir a la teoría de grafos, que tiene mucho que decir en esto. Entonces, bueno, aquí tenemos un grafo muy tontorrón, muy pequeñito, y aquí, pues, alguien que pueda pensar que quizá el nodo más importante es este que se ve aquí, porque es el que tiene más conexiones. Sin embargo, para nosotros, de forma muy intuitiva, este es el nodo más importante, que es el nodo que separa dos comunidades. Entonces, nosotros, si por ejemplo tenemos un contagio de virus o un contagio de información, no tenemos que lanzar una campaña anti-fake news o anti esa información que a nosotros nos interese a toda la población. Solamente lo que tenemos que, porque no tenemos capacidad para eso. En lugar de hacer eso, lo que tenemos que hacer es centrar nuestros esfuerzos en los nodos clave. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues con teoría de grafos. Una vez hemos identificado estos nodos clave o esos caminos, podemos centrar nuestros esfuerzos. Entonces, bueno, en este no se ve muy claro, pero en el siguiente lo veremos. Esto es, por ejemplo, el contagio en otro banco. El primero que hemos visto era un banco español, si no recuerdo mal, creo que era el BBVA. Esto es para un banco, creo que HSBC es austríaco, suizo, perdón. Entonces, lo que quiero que veáis con esta imagen es que el contagio ha sido masivo, ya lo sabéis, por supuesto, pero que incluso llega a las propias conversaciones de Twitter en todos los ámbitos. Insisto en que esto no es una escucha escuchando el virus, es una escucha escuchando el banco. Esta otra es para Amazon y aquí sí que se ve más claro. Esos caminos que están aquí indicados un poco más oscuritos, no sé si se verán, esos caminos son los indicados en caso de contagio para esta red sobre los que yo tengo que actuar. ¿Vale? Si yo quisiera parar una información, a donde tengo que ir para no contagiar a estas comunidades es a los nodos que unen estos caminos. ¿Vale? Es ahí donde tengo que centrar mis esfuerzos, no sobre toda la red. Estas redes son además cada una un mundo, porque por ejemplo estos que os he enseñado son relativas a empresas, a estos financieros o a bancos. Pero la política, por ejemplo, pues, puede ser diferente. Fijaros, esta es la red que genera el panorama político en Estados Unidos. Sabéis que son Joe Biden y Bernie Sanders los candidatos al Partido Demócrata. Y entonces aquí fijaros que se ven dos masas claramente diferenciadas. Una es Bernie Sanders, la otra es Joe Biden. Y aquí os enseño cómo ese contagio de la información se ha dado también en 20 días. Fijaros que aquí aparece un tercer grupo. Esta creación de un tercer grupo es muy interesante. Ahora, en política hay mayor cantidad de bots. Fijaros. Aquí lo que tenemos a la izquierda es el panorama político, ¿vale? Y cómo están relacionados los nodos que interactúan entre sí. Esto, insisto, es la conversación en Twitter. Y aquí a la derecha lo que tenemos en nodos un poquito más gorditos, más grandes, son las cuentas que nosotros de forma automática hemos identificado como bots, como tráfico no humano. ¿Vale? Entonces, insisto, en teoría de grafos es útil para la mitigación y lo que nos ayuda es a centrar nuestros esfuerzos, ¿vale? Porque, insisto, ahora lo que tenemos es un problema de capacidad. Lo que tenemos que hacer es ser inteligentes y centrar nuestros esfuerzos donde vale la pena. Entonces, unas pequeñas conclusiones sobre este pequeño webinar. Bueno, pues unas conclusiones como individuos, primero, y luego como instituciones, porque esto es diferente. Como individuos, primero, sentido común, sentido crítico, responsabilidad. Porque, bueno, sentido común y sentido crítico, sabemos que todos pensamos que lo tenemos, pero no siempre, no siempre.
Es muy fácil dejarse llevar por el corazón y no pensar con la cabeza. Y sobre todo responsabilidad. A la hora de que nos llegue una información, si no estás seguro o si crees que es una información sensible, no la mandes con tanta facilidad. ¿Y por qué digo que hay que tener sentido común y sentido crítico? Bueno, porque todo esto creo que está muy relacionado con la mera naturaleza de las fake news. ¿Por qué se generan fake news? Pues sobre todo por desconocimiento, incluso de cuestiones básicas del lenguaje. Por ejemplo, todos los tontos tienen gafas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, tengo gafas. ¿Quiere decir esto que yo sea tonto? Bueno, pues no necesariamente. Eso es tan cierto como que no todos los que tienen gafas son tontos. Es decir, aquí estamos todos los tontos con gafas y aquí estamos todos los que tienen gafas, que no necesariamente son tontos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con otros mensajes que apelan directamente al corazón. Por ejemplo, el alcalde que más cobra por habitante. Entonces, eso de nuevo puede inducir a engaño, porque puede ser perfectamente el alcalde que más cobra por habitante y, sin embargo, es el alcalde que menos cobra de España, ¿no? Y aquí, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Entonces, cuando te llega una noticia, lo que tienes que hacer es pensar, es decir, vale, porque puede que sea cierta, pero tan cierta como engañosa, ¿vale? Entonces, a la hora de que te llega una noticia, lo que hay que hacer es pensar. Eso como conclusiones, como individuos, como instituciones. Si sois una agencia de marketing, si sois un periódico, si trabajáis en alguno de estos medios o en otras instituciones. Bueno, pues invertir en innovación y en talento. Esto es fundamental. Si la economía americana es lo que es, no es porque trabajen a destajo, sino porque invierten en investigación, en innovación. Eso es lo que les hace tener una ventaja competitiva. Y formación. Todo esto lo que os he estado hablando aquí, pues son temas que no son triviales, depende del nivel, pero hace falta más conocimiento, más formación, y ahora mismo hay mucha gente que se está formando en esto, pero la formación que hay pues, es de mayor o menor calidad, también depende de cada uno. Y bueno, ¿por qué digo que hace falta invertir en esto? Pues porque los medios internacionales más conocidos ya lo hacen. Por ejemplo, New York Times o The Guardian, medios americanos y británicos, bueno, estadounidense y británico, pues tienen ya su propio departamento de lo que ellos llaman data journalists, es decir, periodistas de datos. Algo que en España pues, se está empezando a dar a conocer, pero ellos ya llevan años con departamentos como estos. Por ejemplo, las elecciones. Obama es el primer caso conocido en 2008 donde se han utilizado este tipo de técnicas, no para controlar, sino para tratar de predecir, para tratar de actuar, ¿vale? Para tratar de tomar decisiones en general y para los campos. Por ejemplo, esta empresa es un caso muy particular que lo que están utilizando es técnicas de procesado de lenguaje natural para evaluar diagnósticos. No sé si sabéis que, por ejemplo, IBM ya es capaz de detectar síntomas de cáncer por un mero diagnóstico. Y cuando digo esto no me refiero a IBM como médicos, sino a IBM como máquina. Es decir, que tú a una máquina le dices, me pasa esto. Y la máquina ya es capaz de dar una probabilidad en según qué tipos de cáncer. ¿Vale? Entonces, bueno, estas son las conclusiones que quería dejar como instituciones, apostar por la innovación y el talento, apostar por la formación. Todo este campo del Big Data es un campo apasionante, no todo el mundo sabe de esto, es un gran momento para las oportunidades. Y sin mucho más, espero haberos enseñado algo de cómo se pueden trabajar estas cosas, agradeceros vuestra presencia y bueno, si tenéis preguntas, pues vamos a intentar de Sí, resolver cuantas más mejor. muchas gracias, Pablo. Soy José María, de nuevo, soy el director ejecutivo del máster oficial en Big Data Science de la Universidad de Navarra y de nuevo agradecer a Pablo esta interesante ponencia. Por supuesto que hay muchas preguntas. Os animo a todos a utilizar la sección que hay abajo en vuestras pantallas de preguntas y respuestas y no el chat. Tratemos de utilizar las preguntas y respuestas para hacer preguntas dirigidas directamente al ponente. Un tema, quizás no es empezar por el principio, pero cuando has mencionado, Pablo, que el segundo país de donde surgen más fake news es Nigeria, ha habido muchas preguntas para saber si, no sé si sabes la razón por la cual es el segundo país, si puedes comentar un poco más acerca de este. Sí, no sé si incluso enseñarlo, dame un segundo. ¿Cómo puedo salir de aquí? Un segundo, porque a lo mejor incluso os lo puedo enseñar.
No sé si lo tengo, por ejemplo, aquí para Estados Unidos. Voy a ver si lo tengo aquí. Bueno, viene la ubicación. En el propio, la propia aplicación de Twitter. A ver. La propia aplicación de Twitter me da aquí la ubicación, ¿vale? Nigeria, Nueva Zelanda. Entonces, para este caso particular, lo voy a hacer. No sé si esto me va a salir bien. Para este caso particular, ¿vale? Estos son datos de Estados Unidos. Lo que voy a hacer va a ser... Hago bots por cada ubicación. Vamos a volver a esto. Y en este caso, bueno, en este caso, para este caso particular, donde más me salen es en Canadá, en India, ¿vale? Depende de cada caso, pero en conjunto normalmente salen de Nigeria. Y esto lo sé porque cuando yo recibo los tweets, me salen también con la ubicación. No todos, la mayoría de hecho salen sin ubicación, pero muchos salen con ubicación. Vale, hay muchísimas preguntas. Vamos siguiendo por algunas preguntas también desde nuestros participantes que están en varios sitios de la geografía mundial. Nos preguntan desde Ecuador si hay alguna manera de saber cuántas personas y que tengan cuántos seguidores se necesitan para hacer trending topic. Entiendo que este tema se sale un poco quizás del estudio, un poco más de los datos, es más acerca de comunicación, pero bueno, tú que seguro que sigues mucho todo el tema de trending topic y demás, desde un punto de vista de comunicación quizás haya varias preguntas en esta línea. Bueno, el tema del trending topic es que es complicado porque, por ejemplo, ya hemos visto, por poneros un ejemplo, ¿vale? Es que depende. Yo, esto sí que no lo sé, yo cuando algo es trending topic, no sé si lo que está haciendo es, no sé si lo que está haciendo es quedarse con los tweets más retuiteados, como es esto, o si verdaderamente está haciendo el trending, es decir, tendencia. Porque si está haciendo tendencia, no te está dando lo más popular, sino lo que viene siendo más popular. Entonces aquí hay una terminología que puede ser engañosa. Trending topic, ¿qué significa? Que viene siendo popular, es decir, que hay una progresión, en cuyo caso serían estos dos tweets de aquí, esos dos serían trending topic como tal, o es trending topic un nombre, pero realmente lo que hace la aplicación es poner los más retuiteados. Esas preguntas son más profundas y no las sé responder porque yo no sé cuáles son los criterios de Twitter para eso. Vale, y también que estaba cerquita un comentario desde Ecuador, nos preguntan, o te preguntan, Pablo, si se ha demostrado, dice, en Ecuador que hay un ataque masivo desde México, en este caso. No es el interés crear un confrontamiento entre todos los que estáis en estos países siguiéndonos, pero dice a través de bots, con la intención de desestabilizar. ¿Cómo se puede neutralizar este tipo de campañas? Si sabes un poco acerca de este tema. Bueno, pues el enfoque puede ser diverso. Para empezar, supongamos que hacemos una campaña para identificar bots, ¿vale? Y decimos, pues hemos encontrado un montón de bots que dicen cosas malas sobre esta persona. Bueno, eso no necesariamente quiere decir que los haya publicado su enemigo. Puede incluso, me pongo conspiratorio, pero puede haber sido esa misma persona la que ha publicado esos bots que hablan mal de sí mismo y crea eso. Entonces, hay que ser muy escéptico con la información. En cuanto a los bots que menciona esta persona, bueno, esos bots de los que esta persona habla, ¿se lo han contado o él lo sabe? Porque también es verdad que en las noticias, en España en particular, se hablan de bots, pero realmente ¿quién está manejando bots? Es decir, ¿quién realmente hace análisis de bots? Porque muchas veces se habla muy a la ligera, ¿no? Un periódico dice, los bots hacen no sé qué, y dices, ¿de dónde has sacado esa información? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién está analizando bots? Bien. Vienen más preguntas. En este caso, nos preguntan desde Costa Rica. ¿Hay alguna manera, nos preguntan por Machine Learning, aprendizaje automático, de que una máquina pueda ir diferenciando esas cuentas de bots discretas? Claro, de hecho, Machine Learning, aprendizaje automático, es una palabra muy de moda que ahora se está sustituyendo por inteligencia artificial, pero básicamente con regresión logística. Este método que hemos dicho aquí, con regresión logística, son modelos de este estilo y es donde tú con Machine Learning puedes identificar esos bots de forma automática. Lo que pasa es que
Esto tiene la limitación de que se te escapan, según estos modelos, se te escapan estos bots que son un poquito más sofisticados, ¿vale? Es verdad que he ido muy rápido por esta parte de aquí, porque bueno, nosotros en nuestro máster tenemos una asignatura entera dedicada a explicar esto. Se me hace muy difícil explicar esto en 30 segundos, pero básicamente esto es el modelo con el que tú puedes identificar bots, con una regresión logística. Entre otros, que hay más. Perfecto, gracias Pablo. También nos preguntan acerca de ese perfil de periodista de datos que ya está ejerciendo estas funciones en Estados Unidos. Preguntan cuánto tiempo calculas que tardará en llegar, en este caso, a España, ese perfil profesional, también aplicable a otros países, de periodista de datos. Eso no lo sé. Eso no lo sé. Vale, tenemos más preguntas. Sí que es cierto también, y yo también desde la experiencia, estando involucrado en el máster oficial que tenemos en Big Data y Data Science, que ya contamos con contactos en compañías de comunicación y hay periodistas que están trabajando cada vez más con analítica de datos, quizás no con tanto volumen como en Estados Unidos, pero también se va viendo y yo creo que a nivel internacional también cada vez más se va a ir viendo este tipo de perfiles. También preguntan por aquí, interesante, si deberían los estados legislar para evitar que instituciones públicas o privadas creen bots y los usen para difundir deliberadamente fake news. Bueno, es que esa también es una pregunta muy difícil. O sea, tú puedes legislar todo lo que tú quieras, pero al final hay mucha actividad en Internet que está fuera. Es decir, muchas de las páginas web a las que te metes no están en tu país. Y las páginas web a las que te estás metiendo que no están en tu país no se rigen por las leyes de tu país. Perfecto. Tenemos un montón de preguntas, vamos siguiendo por aquí. Preguntan también acerca de cómo, quizás lo has tocado también durante la exposición, un breve resumen de cómo hacer en una empresa para mitigar fake news si ya está publicado, si se puede reaccionar o dejar solo que pase. Sí, si ya está publicado, es difícil, ¿vale? Si ya está publicado, lo que quieres es identificar esos nodos y evitar que se contagie. ¿Cómo puedes identificar esos nodos? Bueno, pues nosotros que estudiamos Twitter lo hacemos de esta manera. Supongamos que eres una agencia de noticias. Pues ¿quiénes son tus nodos? Pues tus nodos son las propias agencias de noticias. En una población, esos nodos importantes son los aeropuertos. Es decir, en todas las redes, todo es una red, ¿no? Digamos, donde se va transfiriendo la información. Lo que tienes que hacer es modelar esa red. Por ejemplo, en las personas, nosotros somos una red y esos nodos, estos de aquí, el nodo que separa poblaciones, son, por ejemplo, los aeropuertos. En caso de las noticias, pues esos nodos de ahí pueden ser las agencias de noticias, por ejemplo, que parece muy obvio. La verdad es que no estoy muy enterado de cómo funciona el tema de las agencias de noticias, pero bueno, es decir, pero enviar toda una campaña a toda la población creo que no es lo conveniente. Creo que es mejor anticiparse a los nodos donde después uno identifica que es por ahí por donde se esparce. Muy bien. Pablo, también nos pregunta por aquí si sabes o si se puede identificar cuál es el principal fake news en el caso del COVID, de coronavirus, y la cuenta desde la que se están emitiendo más fakes sobre el tema. Sí, eso lo podemos hacer. Lo que pasa es que ahora mismo no estoy centrado, o sea, lo podríamos hacer, pero la verdad es que no estoy centrado en hacer ese último contenido y bueno, porque no he tenido tiempo. En verdad no estoy trabajando en muchos proyectos a la vez y no me da la vida, pero Vale, sí se podría. Y con un anotamos esfuerzo que se puede hacer. relativamente corto. Vale. Vale, ¿qué más? Nos preguntan por aquí acerca hemos hablado de Rusia, Nigeria, no sé si sabes cómo está China en cuanto a fake news. También, no sé China si lo has visto. también suele aparecer, depende del contenido, es que depende del tema. Por ejemplo, aquí una persona me preguntaba, ¿qué porcentaje de las noticias en Twitter están generadas por bots? Por ejemplo, esa pregunta. Pues esa pregunta depende del tema. Por ejemplo, aquí en el caso de Heineken hay muy pocos bots, muy pocos, muy pocos. Y de hecho la mayoría de bots que he encontrado aquí son relativos a sígueme, es decir, no necesariamente son cosas malas. Otra, donde por ejemplo he encontrado muchos bots es en criptomoneda. En criptomoneda, como por ejemplo Ethereum,
hay muchos bots, lo cual tiene sentido. ¿Por qué? Porque en temas de criptomonedas estamos hablando de gente que sabe de tecnología y crean sus bots no de forma maliciosa necesariamente, es decir, puede que los haya, pero por ejemplo para comprar y vender de forma automática o para esparcirse por Twitter. Entonces, en criptomonedas, por ejemplo, ese porcentaje es mucho más significativo que, por ejemplo, en un stock financiero como, por ejemplo, Génica. Perfecto. Hay varias preguntas también acerca de con qué programa capturas los tweets para saber cuál es el más relevante. ¿Hay alguna acerca de herramientas Sí, que has en utilizado? cuanto a herramientas, todo esto que habéis visto en la presentación, la herramienta de visualización que he utilizado ha sido Power BI y la herramienta para tratar toda la información, incluyendo la extracción de los tweets, es Python con una combinación muy compleja de Azure. No es fácil, es decir, detrás de todo esto hay un monstruo que tenemos aquí creado para sacar todo este tema y requiere mucho trabajo, pero todo esto son cosas que enseñamos en el máster, desde la programación de Python. Tenemos otra asignatura de extracción de datos que también vemos cómo sacar datos de Twitter, de Facebook, scrapear una página web. Requiere su tiempo. Perfecto. Había hecho alguna pregunta también acerca de en qué tipo de asignaturas se estudia esto en programas formativos, ¿no? Acerca del estudio que has hecho y, bueno, entiendo que has dado respuesta también con lo que acabas de mencionar. También hay más preguntas por aquí Pablo, acerca de verificar en temas de audio si es fake o no. No sé si está vinculado esto también con noticias o tiene otro análisis diferente. Temas de audio e imagen son temas muy interesantes, pero en los que yo no trabajo. Yo trabajo sobre todo, no estoy diciendo que no se pueda hacer, lo que digo es que yo no trabajo en eso. Yo donde trabajo es en el lenguaje, en el lenguaje sobre todo escrito. Si, por ejemplo, me das un texto, pues yo te sé decir si ese texto es positivo, si es negativo, si es tóxico, si ese tipo de cosas. Pero sobre vídeos no estamos trabajando, yo en mi caso particular. Perfecto. Nos preguntan también por aquí desde Chile, por ejemplo, cómo discriminar buenos análisis, ¿no? Porque comenta Nico que ha habido una polémica por un informe de Alto Analytics que se filtró como de inteligencia. No sé si sabes cómo discriminar. Bueno, hay métodos, ¿vale? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos, si yo cojo y os saco estos tweets, estas cuentas, perdón, que yo he identificado como fake, o por ejemplo estas fake news, ¿vale? Cuando yo las pongo aquí, lo que no os estoy poniendo es una métrica en estadística que se suele conocer como el p-valor. Y el p-valor lo que es, digamos, una métrica de calidad del modelo. ¿Vale? A lo mejor tienes un modelo que te dice, esto va a crecer tanto, pero el p-valor no te sale significativo, con lo cual no puedes asegurarlo. Hay técnicas, cada técnica estadística tiene su propia manera de medir el error. Perfecto. También para los que se han incorporado más tarde, esta es una pregunta que mencionaba que si podrías de nuevo mostrar las gráficas de estadística conocida, exponencial y logarítmica que has enseñado al principio y explicar por qué se utiliza la última. Esto quizás también para los que se han incorporado después puede ser un buen momento. Entonces, en el comportamiento de la información, como sigue este comportamiento exponencial, igual que un virus, igual que muchos fenómenos en la naturaleza, lo que hacemos es, primero nos centramos en medidas de prevención, donde todavía esa información es pequeñita, todavía no ha trascendido. Entonces, para esto utilizamos métodos de regresión lineal combinados con la función del logaritmo para actuar sobre esas pequeñas noticias que todavía son pequeñas, son números que todavía son pequeños, pero que proyectan a números muy grandes por su crecimiento exponencial. Ahora, cuando estamos en el caso de mitigación, es decir, ya los números se nos han ido muy grandes, lo que queremos ya no es gestionar, es decir, ya no queremos gestionar esa información, ya lo que queremos es tener capacidad para que esa información se esparza lo menos posible o lo más despacio posible. En el caso de las personas que estamos confinadas, tú lo que haces es, por ejemplo, mandarnos todos a casa. Como nos mandas todos a casa, lo que estás haciendo es, esta red ahora mismo tiene muchos menos nodos. Porque cada persona, pum, se ha ido a su casa. Entonces la red se ha hecho mucho más pequeña. En el caso de contagio por países, pues como decía, ese punto de ahí puede ser un aeropuerto. Es más importante que tú cierres un aeropuerto
a que tú cierres tu frontera, por ejemplo, si vivimos en España, que cierres nuestra frontera con Francia. El caso de cerrar los aeropuertos, pues tienes que cerrarlos todos, porque si tú cierras el aeropuerto, no permitimos vuelos de China. Bueno, a lo mejor te viene un vuelo de Turquía donde hay gente que viene de China al aeropuerto. Entonces, al final la medida depende, ¿no?, de lo drástico que quieras ser. Y en el caso de la información, de cómo se esparce la información, estos nodos habría que identificarlos porque cada red es un mundo. ¿Estamos hablando de qué? ¿Estamos hablando de, por ejemplo, periodistas? Porque, por ejemplo, podríamos estar hablando de periodistas y podríamos identificar qué periodistas son los más relevantes, por ejemplo. Perfecto. Aquí también hay una pregunta interesante que te la hago porque sé que también has hecho un estudio similar. Dice Remedios, aquí particularmente en España, que qué partidos políticos están apostando por el Big Data para conseguir votantes y movilizar votos. Yo sé que has hecho algunos estudios en política, Sí, en todo sí. esto. Bueno, todos están apostando, quien más, quien menos, todos. Es verdad que algunos más, algunos menos, pero bueno, es verdad que tengo datos, hice un análisis en su día, pero a día de hoy no me atrevo a decir nada porque las cosas pueden haber cambiado. Entonces, Pero se puede, digamos, estudiar también este comportamiento. sí, se puede. De hecho, en noviembre hicimos un vídeo, el día de las elecciones, está en YouTube, si lo queréis ver, Sí. sobre muy parecido a esto de lo que hicimos con las elecciones en España el 10 de noviembre. También, bueno, alguien menciona el caso de Cambridge Analytics en relación a todo esto. No sé si también tienes algo que comentar acerca de este tema, Pablo. Sí, el caso de Cambridge Analytics es un caso completamente diferente al nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hacemos es analizar información completamente pública. Es decir, tú lo que haces es capturas tweets que cualquiera puede ver. O sea, yo ahora mismo con tu nombre me meto en Internet y busco tu nombre y encuentro tu cuenta de Twitter y yo los puedo ver. Lo único que estoy haciendo lo estoy haciendo de manera automática, pero yo puedo ver todos tus tweets. El caso de Cambridge Analytica es diferente. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron fue meterse a perfiles particulares. Tú en Facebook, cuando tú publicas, no lo publicas al mundo. Tú en Facebook lo que publicas para tus amigos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los de Cambridge Analytica? Pues supongo que se meterían los perfiles mandando peticiones de amistad, ya te tengo como amigo, ya puedo ver todo y me lo quedo. Entonces, yo no estoy haciendo eso, nosotros no estamos haciendo eso. Nosotros todo lo que trabajamos es información 100% pública que tiene acceso cualquiera. Perfecto. Y volviendo también a la explicación, Pablo, también pregunta gente, varias personas, que dicen que si se deduce un poco de lo que comentas, que si se hubiera hecho un análisis correcto de los casos de coronavirus, los países hubieran tomado otras decisiones a tiempo. En el caso del país que quizás consiguió moderar la pandemia fue Corea, y si sabes si tuvo en cuenta este tipo de análisis de nodos y redes para detectarlo a tiempo. Bueno, este pequeño análisis que he hecho aquí, donde se ve que si yo fuera un científico que estuviera dedicado a esto, ya se puede ver que a partir del día 29 tenemos 4 días consecutivos de expansión, de crecimiento exponencial. 4 días consecutivos. No sé qué día se tomaron medidas, si el 14. Pues desde el 24 de febrero tienes ininterrumpidamente días de crecimiento exponencial consecutivo. Fijaos que lo he hecho en 30 segundos. Quiero decir, que no hace falta aquí tampoco... Entonces, esto que yo he hecho, digo yo, quiero pensar que los de la OMS lo hicieron en su día, que supongo que sí, y los de la OMS, los de la Organización Mundial de la Salud, sí que advirtieron a absolutamente todos los países que no se estaban tomando medidas. Es decir, esto, la Organización Mundial de la Salud sí que lo dijo. Perfecto. También nos pregunta Álvaro si hay alguna forma de detectar esos bots de los que hemos hablado si no tuitean de forma regular. Por ejemplo, si utiliza un generador de números más o menos aleatorios para el ritmo de publicaciones. Sí, es una buena pregunta. Esta persona que te lo pregunta pues tiene una cabeza ahí que dice, a ver cómo puedo darle la vuelta al asunto, ¿no? No quiero dar ideas, pero se me ocurren bastantes maneras de, digamos, camuflar los bots. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema, ¿no? Un problema que se suelen llamar soluciones de compromiso. Por un lado, tú quieres influir y por otro lado, tú quieres no ser pillado. Entonces, si tú no quieres influir,
lo único que puedes hacer es reducir tu volumen. Y entonces lo que estás haciendo es perder calidad en tu bot. Entonces, no es fácil, no es fácil. Se me ocurren muchas maneras de camuflar tu bot, pero no se me ocurre ninguna que no signifique bajar el volumen de actividad. Muy bien. Hay varias preguntas en cuanto a formación, sobre todo con el público que tenemos pues que viene del mundo del periodismo. ¿Cómo se forma alguien que viene del mundo del periodismo, quizás sin una formación matemática de base, y también gente que sí que la tiene, cómo adentrarse un poco más en formación pues para atacar a través de herramientas y técnicas que has mencionado, ¿no? Quizás puedes mencionar un poco más según tu opinión también en base a esta temática de comunicación. Bueno, esta es una opinión que no es mía, es de alguien con quien trabajo, y esta persona dice que cree que el periodismo debería ser una carrera de ciencias dentro de poco. Entonces, y no puedo estar más de acuerdo. ¿Qué técnicas se podrían utilizar? Bueno, pues por ejemplo, en las asignaturas que vemos en el máster, en mi opinión, la asignatura de sacar datos de sitios, pues es muy útil, porque puedes conectarte a páginas web, estar al día, crearte tu pequeño cuadrito de mando como este, por ejemplo, que por cierto no lo enseñaba, pero bueno, esta es la herramienta que yo utilizo de visualización. Aquí tenemos a los candidatos y yo cojo y voy a monitorear, por ejemplo, las elecciones en Estados Unidos. Y digo, ¿cómo se ha hablado del virus? Bueno, pues pincho aquí y me cambia ahora mismo toda la red y me queda con solamente la conversación del virus. Ahora quiero que me enseñes más días, por ejemplo, quiero que me enseñes desde el día 18. Y aquí tenemos la red desde el día 18, podemos monitorear el sentimiento que generan esos tweets y todo esto lo que hemos hecho ha sido graficarlo con Python, procesarlo con, graficarlo con Power BI, procesarlo con un lenguaje de programación que se llama Python, que al final puede parecer que todo esto es un monstruo, estadística, programación, pero es a lo que va el mundo, es a lo que va el mundo y al final estos son los perfiles que se piden para precisamente innovar y hacer cosas que nadie hace. Perfecto, hay muchísimas preguntas, seguimos tratando de dar respuesta a la mayoría posible. Son ahora mismo las 5:55 en Madrid, en España. Tenemos 5 minutos más para contestar algunas. Nos vienen también acerca de en esta pandemia en WhatsApp a veces se convierte en un foco también de infección, de fake news. ¿Se puede luchar contra esas fake news en los chats también? Sí, me lo preguntó, de hecho, una persona que le comenté cosas de estas. Supongo que no se puede, supongo que no se puede y quiero pensar, quiero pensar que no se puede, quiero pensar que nadie se mete en mi WhatsApp. ¿Quién puede hacer esto? Facebook. Sabéis que WhatsApp es una empresa que Facebook ha comprado, entonces quien puede tener actuación sobre esto es el propio Facebook. Así como Twitter hemos visto que actúa, fijaos, Twitter hemos visto que cierra cuentas que identifica como falsas. ¿Vale? Eso ya lo está haciendo Twitter. Pues Facebook podría actuar así. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos cruzando una línea. Estamos cruzando una línea de privacidad. Entonces, son preguntas muy complicadas. Bien, seguimos por aquí. ¿Alguna pregunta más que tenemos? Acerca de... nuevamente han surgido más preguntas para hacer este tipo de análisis de datos. Pues has mencionado algo, pero ¿qué programas recomiendas para la gente que bueno, tiene algo ya de experiencia o sabe de algunos programas? Dice fundamentalmente Python. Bueno, si puedes hacer otra vez un poco de recapitulación acerca de programas, yo creo que ayuda mucho porque hay muchas preguntas Sí, de en este cuanto tipo. a programas, por ejemplo, en el máster fundamentalmente nos centramos en Python y R porque son los reyes, son los reyes. Hay otros programas, Stata, SAS, no sé qué, pero estos que digo, R y Python, son gratuitos, son abiertos, son realmente los que la comunidad está utilizando, los que la comunidad desarrolla, sobre todo la comunidad científica desarrolla, con lo cual eso para el tratamiento de datos, el propio Excel, o sea, eso os garantizo que hay mucha gente que cree que sabe utilizar Excel y no. Entonces, un curso bueno de Excel también vale mucho la pena. Herramientas de visualización que también vemos en el máster, por ejemplo, esta es gratuita. Esta se llama Power BI. No quiero tampoco hacer una promoción aquí de Microsoft, porque esto es una herramienta de Microsoft, pero es totalmente gratuita. También la vemos en el máster. Otro software de visualización que son incluso mejores que este para según qué casos también son gratuitos. Y en cuanto a qué tipos de análisis, bueno, pues aquí hemos aplicado regresión logística, regresión lineal, y son técnicas muy básicas
que por supuesto en el máster vemos, y luego en el máster vemos cosas más complejas, como por ejemplo, yo aquí os digo que esto en verde es el sentimiento que generan esos tweets. Eso no es trivial. Esto ya lo sacamos de una manera un poco más complicada. Esto lo que hacemos es analizamos el propio texto. Y para eso tenemos toda una asignatura. O sea, Perfecto. Tenemos muchísimas preguntas y queremos de nuevo agradecer mucho a todos los participantes. No nos da tiempo a abordarlas todas, lamentablemente, porque ha habido cientos de preguntas. Yo creo que es un tema que ha suscitado muchísimo interés, por lo que quería dar las gracias a Pablo. Como sabéis, la sesión de hoy se ha grabado. Las enviaremos en los mails después de la sesión para que la podáis volver a escuchar, a repetir un poco las partes más técnicas también, el que quiera, la podéis compartir. Y por otra parte, pues también estamos a vuestra disposición en relación al máster oficial en Big Data y Data Science de la Universidad de Navarra, de la que Pablo es su director académico. Yo soy el director ejecutivo de este máster. De nuevo, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hemos estado casi 600 personas conectadas a la vez y de nuevo se os enviará la grabación en cuanto podamos con toda la presentación y el vídeo. Les esperamos a todos el martes que viene con Antonio Moreno en su conferencia sobre el impacto económico del COVID-coronavirus. Espero que estén todos muy bien, así como sus familias, y saludos a todas las partes del mundo desde donde os habéis seguido, y hasta el martes. Muchísimas gracias a todos. muchas gracias a todos también.